Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Gracias te doy por estar conmigo en esta tarde. Quiero hablarte de un tema en específico llamado el hombre y el pecado. En el libro de Primera de Juan 3, 8 al 9 dice el Señor en su palabra: el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Este tema que yo quiero hablarte se llama El hombre y el pecado, de una serie llamada El religioso. Como introducción quiero decirte que hoy debemos considerar lo que en realidad es pecado. Lo que en realidad es pecado, porque no todo es pecado, aunque hayamos aprendido de parte de una semilla que anteriormente decía o consideraba que todo era pecado. Decían que si tenías un televisor era pecado, que si tenías un celular era pecado. Eso va en dependencia de luz. El pecado original, y no que sea original de admirarse, sino que el primer ser que se negó y se rebeló a Dios fue el diablo, Satanás. Por eso que dice la palabra que todo el que peca es del diablo. Adán y Eva fueron engañados por Satanás, porque él es el enemigo de tu bienestar. Él es el enemigo de lo que tú piensas. Y él no quiere que abras tus ojos espirituales, hermano, amigo. Existen pecados, pero también existen naturalezas de consecuencias debido al pecado que tú practicas. Tenemos como primer punto que yo quiero hablarte es el pecado de maldición. Génesis 3:17, cuando Dios maldijo la tierra, y esta situación trajo consecuencias graves al ser humano. Por eso dime si alguna vez no te has preguntado por qué somos dados al mal. Y es que Satanás usó mentiras para que en el hombre entrara la muerte. Satanás siempre usará de mentiras, como en Génesis 3:1 cuando engañó a la mujer. Y hoy en estos tiempos le hemos restado importancia a qué es el pecado. No percibimos lo que esto representa, hermanos. Los dolores y las consecuencias permanentes que estas causan. Comer del fruto en el Edén fue suficiente para traer maldiciones a la tierra. Y no fue sino por la desobediencia del ser humano. La desobediencia es maldición, desobediencia a Dios, desobediencia a tus padres, al llamamiento que te quiere hacer Dios en esta tarde, el Señor Jesús, a que te arrepientas. Ahora bien, la palabra registra el pecado de maldición en varios momentos. Esto debido a una provocación. Caín, en Génesis 4:11, mató a su hermano y le vino una consecuencia grave. Can, el hijo de Noé, vio a su papá desnudo en el 9:25 y lo maldijo, y su generación fue maldecida. Debes honrar a tus padres, te digo, como para que no vengan consecuencias a tu vida. El segundo pecado es el pecado de la mente. Y este es uno de los más casuales, los más comunes. Y es que no podemos ver más que solo, lo podemos ver este pecado, más que solo por la manifestación y consumación de este. Como dice Santiago 1:15, el Señor dejó claro el verdadero sentido de la ley dada a Moisés, al profeta Moisés. No bastaba con lo de afuera. El problema del ser humano es interno. Es interno. Y dejó claro en Mateo 15:19 que el problema era en el corazón, en el pensamiento, en el corazón.
En Mateo 5:28, cualquiera que desea, dijo Jesús, en su corazón y codicia, dice que ya adulteró, y hablando de la mujer. Jesús subió la norma de la moral cuando vino a la tierra. Y es porque el pueblo de Israel menospreciaba y pensaban que solamente era un acto, que el pecado era un acto que se debía cometer cuando ya lo hacías. No, también es del pensamiento. Jesús trajo una norma. Jesús subió la norma de la moral. El tercer punto es el pecado sexual. En estos tiempos vivimos como en los tiempos de Noé, como Sodoma y Gomorra, que no se quedó atrás. Estoy firme en ello, de que el homosexualismo, el lesbianismo, el bisexualismo y todo lo que termine en ismo, esto trae consecuencias graves al ser humano. La sociedad está cegada moral y espiritualmente, hermano, amigo. Pecamos deliberadamente, sin temor a Dios. Demonios de lujuria, fornicación, adulterio. Amigo, sabes el peligro de eso, las consecuencias eternas. Si discerniéramos, dejáramos ese pecado, dejáramos el pecado de adulterio, Éxodo 20:14, dejáramos el pecado que entra por los ojos, como en Job 31:1, que hizo un pacto con Dios. Dice en Proverbios 6:27 de que el hombre no puede pecar sin que en su vida no vengan consecuencias graves. Y en Mateo 5:28, todo el que mira a una mujer con deseo comete pecado. Y en 1 Corintios 6:9, quiero irme contigo a la Biblia. Leámoslos. 1 Corintios 6:9. Dice el Señor en su palabra: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Entonces, tenemos una serie de pecados que nos llevan directamente al infierno, es la verdad. Y como cuarto pecado es el pecado de muerte. Todos los pecados son de muerte, primeramente. Pero nadie puede justificarse, solo Cristo te puede justificar. Como dice en Romanos 5:1, que fuimos justificados, dice. Tenemos paz para con Dios porque fuimos justificados por Él. El que peca en algo más, por más simple que sea, que se hace culpable de todos. En Santiago 2:10 lo declara. Aún por esto existen pecados muy graves que pueden traer consecuencias irrevocables, como el pecado de Caín, como el pecado de Saúl, como el pecado de Ananías y Zafira, en Hechos 5, cuando Dios envió juicio de muerte. Pero existe una salida a esto, y es la confesión y la limpieza de tus pecados, hermano. Debes, aunque no lo consideres necesario, porque crees que Cristo ya te salvó, muchos creen eso, debes confesar tus pecados absolutamente. En Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Mateo 10:32, el que confesare delante de mí, dice, yo le confesaré delante de mi Padre, ¿qué? Sus pecados. Y en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón de que Cristo es el Señor, dice que serás salvo. Incluso Juan el Bautista bautizaba para perdón de pecados. Entonces, déjame decirte que estos solo son 4 tipos de pecados.
que te llevan a la condenación, pero hay muchos más de los que te leí, como en Corintios, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9. Gracias te doy por haberme escuchado. Y Dios bendiga tu vida y tu ser. Mi nombre, déjame presentarme, porque no me he presentado en otros videos. Es un siervo más del Señor, Ramiro Saavedra. Pertenezco al Templo Aposento Alto de las Asambleas de Dios, que pastorea el pastor Denis Paut, ubicado en el kilómetro 69.5, carretera Nueva León. El ministerio que Dios ha puesto en mi corazón levantar se llama Ministerio Evangelístico Nacido del Espíritu de Dios. Cuando habla ministerio, quiere decir de un servicio, de poder ejercer ese trabajo al cual Dios nos ha llamado para evangelizar a aquellos que necesitan de Él. Yo te dejo esta palabra y espero que tú lo compartas y que puedas poder discernir entre lo que Dios quiere hacer en tu vida y lo que el enemigo quiere robar de tu vida. Dios te bendiga.